Buenos días. Los números reales vienen a ser todos los números que conocemos y que se dividen en dos grandes grupos, los números racionales e irracionales. Ahora, en la actualidad, podemos expresar cantidades con los números que tenemos. Hace mucho tiempo, hace miles de años, no se podía cuantificar los números. Se podía tal vez utilizar un sistema de poner piedra tras piedra y poder contar números, o puede ser con los dedos. Pero en la actualidad tenemos a los números, que vamos a explicar a continuación. Si queremos hablar de los números reales, acá tenemos una recta. En esta recta numérica vamos a encontrar tanto los números negativos como los números positivos. Al hablar de números reales, tenemos que empezar hablando por el grupo más pequeño que hay. En este caso, vienen a ser los números naturales. Los números naturales abarcan los números positivos a partir del 1 hacia adelante. Acá tenemos al número 1, tenemos también a los números primos y a los números compuestos. Acá, para que lo veamos mejor en la gráfica. Si acá ponemos el número 1, a continuación vamos a tener el número 2, el número 3, el número 4 y el número 5. Los números primos vienen a ser todos los números que se puedan dividir entre sí y entre la unidad. Menos el 0, como sabemos que toda división entre 0 no existe, está indeterminado. En los números primos tenemos, el primer número primo tenemos el número 1, el número 2, el número 3 y el número 5. El número 4 vendría a ser un número compuesto, ya que los números compuestos se dividen entre el número, entre otros números y entre la unidad. Por ejemplo, el 4 se divide 4 entre 4, 4 entre 2 y 4 entre 1. Pero los números primos, como sabemos que es el número 1, el 2 y el 3, solamente se dividen entre sí y entre la unidad. Por ejemplo, el 2 entre 2 y 2 entre 1 son los números primos. Al hablar en números naturales, está dentro de otro grupo, que es un grupo más grande, y este grupo se llama lo que es los grupos de los números enteros. Ese grupo de números enteros se denota por el signo Z. Pero encontramos acá también a los números fraccionarios. Los números fraccionarios son los números que están dentro de estos intervalos. Pero también, no se olviden, por ejemplo, acá sabemos que también para este lado de allá vamos a encontrar los números negativos. El número menos 1, el número menos 2, el número menos 3, menos 4 y así sucesivamente. Tenemos el número 0. El número 0 no se considera ni negativo ni positivo. El número 0 está dentro de los grupos de los números naturales. Y también tenemos a los números enteros negativos. ¿Qué tenemos acá? Negativos y positivos. Pero sabemos que entre un intervalo de números entre 2 y 3 tenemos otros números. Tenemos a los grupos de los números fraccionarios. En este caso, tenemos los números fraccionarios que se denotan por lo que es las impropias y los números fraccionarios al hablar de números fracciones impropias, hablamos que el numerador es mayor que el denominador. Por ejemplo acá, entre 2 y 3, un ejemplo, ¿no? Por dar.
tenemos lo que es el 5 medios. 5 medios es 2.5. Está entre el 2 y el 3. Viene a ser una fracción impropia, un ejemplo, 5 medios. Y una fracción propia viene a ser cuando el denominador es menor que el numerador. Acá tenemos lo que es, por ejemplo, A sobre B. Este es menor y el denominador es mayor. Por ejemplo, acá, 2 quintos, que es al revés de las fracciones impropias. Por ejemplo, 2 quintos estaría acá, que es 0,4. Tenemos al grupo de números enteros que abarca lo que es números naturales y el grupo de los números fraccionarios. Pero dentro de este grupo tenemos lo que es el grupo de los números racionales. Los números racionales abarcan lo que es los enteros y los números fraccionarios. Al hablar de los números racionales, tenemos que automáticamente hablar de los números irracionales. Los números irracionales son aquellos números que no podemos denotarlo por una fracción. O digamos también que los números irracionales son los números que tienen infinidad de lo que es dígitos. Acá, para dar ejemplos en sí nada más. Por ejemplo, un número irracional puede ser la raíz de 2, como sabemos, pues 1, 41, 42 y así sucesivamente. Tiene dígitos. Otro, que el número conocido, es el ejemplo del número pi, 3,14, 15 y así sucesivamente. Esos son los números irracionales. Pero al tener racionales y irracionales, viene a ser el grupo mayor, que viene a ser el grupo de los números reales. Ahí está. En los grupos de los números reales abarca todos los números que conocemos, ya sea desde el menos infinito hasta el más infinito. Toda la recta. Los números reales, si lo queremos ver de otro subconjunto, los números reales están dentro de otro conjunto que serían los números complejos. Los números complejos vendrían a ser los números reales con los números imaginarios. Y eso de ahí serían los números reales. Muchas gracias.